Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Somos Reino, el gobierno teocrático de Dios en la tierra. Hoy vamos a compartir un tema muy edificante sobre la unidad como respuesta a la oración de Cristo o su ruego en Juan 17:21 que dice, para que sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Mis amigos, hemos sido llamados a ser la única respuesta a la oración de Cristo. Él oró al Padre por la unidad hace 21 siglos y en Juan 17 hizo la oración que todavía Él está esperando de todos los que conocemos a Cristo, que seamos la respuesta de esa unidad. Quiere decir entonces que tú y yo somos responsables de ser respuesta. En Juan 17:1, él levantó los ojos al Padre y oró porque el cielo y el Padre no son dos cosas diferentes, son una misma esencia. Si yo estoy en el cielo, estoy en el Padre. Si yo estoy en el Padre, estoy en el cielo y no son dos cosas diferentes. Subir una oración al cielo es igual a subirla al Padre. En Juan 17:4 le dijo al Padre que había acabado la obra que él le envió a realizar en la tierra. La pregunta es, ¿qué obra? En Juan 4:34 el Señor le dijo a los 12, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra, y estaba referida a esa conversación en el pozo de Jacob entre él y la mujer samaritana. O sea que el hombre es y fue la obra de Cristo. Él dijo que él había manifestado su nombre. La pregunta es, ¿cuál nombre? ¿Cuál es el nombre del Padre? El nombre del Padre es el yo soy. Tendrá otras descripciones como Yahweh, como Elohim, como Hashem, como Jehová, pero la raíz es el yo soy. ¿Y a quién le manifestó ese nombre? Él dice ahí en Juan 17 que se lo manifestó a los hombres y mujeres que del mundo él le dio. ¿Y quiénes fueron? Fueron los elegidos de Efesios 1:4 que él escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Dijo, tuyos eran y me los distes, porque en Juan 3:35 el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano, ha entregado en su propósito. Y Juan 6:37 dice que todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que viene a mí, yo no le echo fuera. Todos los elegidos, más temprano que tarde, han venido y vienen viniendo desde hace 21 siglos a Cristo. Él dijo, y ellos han guardado su palabra. Por eso Juan 10:27-28 dice, permítame leerlo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las extraerá, ni nadie las perderá, ni nadie las arrebatará de mi mano. Dijo, yo ruego por ellos, fue su oración, para que todos sean, ¿qué? Para que todos sean uno, del hebreo ejad, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos, tú y yo, sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Mis amigos, aquí hay una perfecta fusión entre el Padre y el Hijo. Ya no hay dos, sino uno. ¿Por qué? Porque en Juan 10:30, Yeshua o Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. Esta es la fusión de las tres U. Unión, unidad y unicidad. Oído, si el Padre está en el Hijo y el Hijo está en el Padre, eso se llama fusión. ¿Qué nos enseña esto? Que no hay división interna, nunca lo hubo, entre el Hijo y el Padre y el Hijo,
porque hubo unidad perfecta. Si tú y yo somos uno en el mismo espíritu, uno en el mismo mensaje de reino, uno en el mismo Cristo, entonces estamos en la misma unidad entre Padre e Hijo, Hijo y Padre. Y en 1 Corintios 15:28, el apóstol Pablo testificó de ese ejat, de esa unidad, porque él dijo y habló que Dios es todo y en todos. Oído, Dios es todo. La palabra todo es del griego holos con H, que quiere decir totalizado. Pero también dijo que Dios es en todos. O sea que tenemos aquí en Pablo a un Dios global, a un Dios universal. Todos los que estamos en Dios y en Cristo somos globales, somos el reino global, el reino internacional. En Juan 17 el Señor ya entonces oró por la unidad. No, no te pongas a orar que los pastores sean uno, que los apóstoles sean uno, que los profetas sean uno, que los creyentes sean uno, que las iglesias sean uno. No, no ores por la unidad, porque Cristo ya la oró al Padre. Lo que tú tienes que decidir es ser respuesta. Una oración es para que esa oración nos dé una respuesta, nos produzca un efecto. Hacemos la respuesta cuando cumplimos a Efesios 4, versículo 3, que dice solícitos. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo estrecho de la paz. Por eso es que la paz es el efecto de la causa llamada unidad. Como dijo unidad desde el hebreo ejad, que significa uno, o que significa unificación, cuyo efecto es armonía, cohesión, acuerdo, concordancia. Tenemos en el Nuevo Testamento dos vínculos que surgen de la unidad. Número uno, el vínculo de la paz, del hebreo kaser shalom, que significa la conexión que promueve la tranquilidad y seguridad, cuyo efecto es el bienestar de todos. Y tenemos el vínculo perfecto de Colosenses 3:14 del hebreo kaser mushalam, que promueve, que incita, que produce el estado de completo, maduro, capacitado, pleno, correcto y excelente. Entonces, mis amigos, la condición interior de la unidad es la unanimidad. Hagamos la pregunta. ¿Qué es la unanimidad? La unidad es objetiva porque es en Cristo, pero también la unidad es subjetiva porque es entre todos nosotros, entre todos los pastores, entre todos los apóstoles, entre todos los hermanos. La unidad en el reino no tiene que ver con iglesias, no tiene que ver con concilios, no tiene que ver con denominaciones, no tiene que ver con asociaciones, porque muchas veces estás en una asociación simplemente por conveniencia, por evento, por programación, pero tu corazón está lejos de ese propósito. La unidad es la unidad práctica perfecta, es la praxis. Decir unidad sin tener la práctica de la unanimidad es tan solo un versículo bíblico en el papel del texto y está muy lejos de ser una realidad. La práctica de la unidad es tener un mutuo acuerdo, un mutuo espíritu. La unidad que oró Yeshua o Jesús en Juan 17 es unidad de naturaleza, es unidad de consistencia, de pilar, de fundamento. Permíteme un ejemplo. Puedo tener tres anillos, puedo yo tener tres clases de anillos, uno de oro, uno de plata y uno de bronce. Tienen la misma forma, el mismo aro, el mismo círculo, pero no la misma naturaleza, porque uno es de oro, el otro es de plata y el otro es de bronce. Lo más importante de la unidad es la naturaleza, porque el valor de la unidad depende de esa esencia, de esa naturaleza. En Juan 17:5, Cristo habló de gloria y dijo, Padre, está orando al Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria
que tuve antes contigo y antes de la fundación del mundo. La pregunta es, ¿y cuál fue realmente y cuál fue esa gloria? Fue la gloria de la unidad, fue la gloria del ejad, fue la gloria de la consistencia. Por eso unidad es naturaleza. Donde está la unidad está la gloria de Dios. Donde no hay unidad, no hay gloria. Sin gloria no hay unidad. A fin de que haya gloria, tiene que haber unidad. Entonces, la gloria y la unidad se pertenecen, son hermanas, se funcionan, son intrínsecas. Entonces, mis amados, el tema de la oración de Yeshua en Juan 17 fue la gloria. Pero el contenido de esa gloria, ¿sí? El jugo de naranja es la unidad. Por eso el Señor habló aquí en Juan 17 de 3 niveles de unidad. Hay 3 niveles de unidad. El primero, el nivel en su nombre, que ya dijimos es el yo soy. Segundo, el nivel en su palabra. Es incoherente. Usted coloca a 10 predicadores con la misma Biblia, con el mismo versículo, intertexto y contexto, y predican 10 disparidades. Predican 10 cosas diferentes. Es que a mí me parece que el versículo dice, son eisegetas y no exegetas. Pero aquí nos está diciendo y nos está hablando del nivel en una misma palabra, en una misma doctrina, en una misma consistencia, en un mismo pensamiento del autor, del profeta, de Cristo, de Pablo, de Pedro, de Juan, en el mismo espíritu. Y tercero, el tercer nivel es el nivel en su gloria. Entonces, en el primero es nivel en la unidad del Padre, que es el yo soy. Porque el yo soy es la presencia y allá hay vida. Permítame explicarle algo. La vasija de Dios es nuestro espíritu. Y Dios ha colocado 4 cosas fundamentales de Él en nuestro espíritu, en el suyo y en el mío, para que seamos iguales. Ha colocado su presencia, su esencia, su asistencia y su potencia. Entonces tú no tienes cualquier clase de espíritu. ¿Y dónde están estos 4 elementos? Oído, presencia, asistencia, esencia y potencia, hay vida. Por eso tu espíritu tiene que tener la vida de Cristo. En el segundo, que es la unidad en la palabra, entonces nosotros tenemos que estar siempre en el verbo, porque el verbo es Cristo y no hemos sido llamados, los que predicamos, no hemos sido llamados a predicar una filosofía, ni una sabiduría personalizada. Hemos sido llamados a me parece que y creo que. No, hemos sido llamados a cristalizar Cristo, es decir, a hablar verbo de Dios. Y en tercero, está hablando de la unidad de la gloria. ¿Por qué? Porque todos nosotros somos uno en la gloria del mismo Padre. Entonces, mis amados, en Cristo están cumplidos los 3 niveles de la unidad. Pero si tú no entras a la unidad del Espíritu en unanimidad, no eres la respuesta práctica a la oración de Cristo. Cuando entras a la vida práctica del uno, en el mismo uno, con solicitud, entonces lo hacemos real en el mundo para que el mundo crea, dijo Yeshua. Ahora, la palabra solicitud, solicitos en guardar la unidad, en escoltar la unidad, en salvaguardar la unidad, es lo principal que debemos hacer. La palabra solicitud es del hebreo berakasha, que significa esmerarse,
Es hacer posible con diligencia la unidad, con vehemencia la unidad, con propósito la unidad, con realidad la unidad. Entonces, ahí tienes del Padre la vida, tienes del Padre la palabra, tienes del Padre su nombre y tienes del Padre la gloria. En el nombre del Padre, o el nombre del Padre, como dije, es el gran yo soy y está en nuestro espíritu. Por lo tanto, la vida del Padre es Cristo en resurrección, porque cuando Cristo resucitó, 1 Corintios 15:45, dice que Él fue hecho espíritu vivificante. Tu espíritu tiene al espíritu vivificante. Tú no estás llamado a matar con la lengua, con la murmuración, la crítica. Tú estás llamado a dar vida. Pero para poder que tú des vida afuera, tienes que tener vida adentro, la vida de la resurrección. Por eso es que nosotros en el reino somos hombres del tercer día. Somos hombres de la resurrección. Somos hombres del espíritu que da vida. Y la palabra resurrección, que es del griego anastasis, que quiere decir poner en pie. Entonces, tú tienes poder de resurrección dentro de ti, y yo lo tengo, para poner en pie cualquier estado de caída. Ay, Pastor Rey, estoy caído. A ver, ponte de pie. Anastasis, resurrección. Deja ya la excusa, el pretexto. Deja ya la derrota. Levántate del inframundo cualquiera sea. Inframundo económico, inframundo sentimental, inframundo o separación o de muerte. La palabra del Padre es Cristo, el verbo en nosotros que transforma al alma. Por eso Pablo habla de renovar la mente, órgano psíquico del alma. La gloria del Padre, la unidad de todos en una ciudad en Cristo. Qué pena, qué infortunio, qué desgracia. Uno va a una ciudad donde hay 800 congregaciones, iglesias, cada uno con su pastor, pero cada uno jalando la cuerda para un lado y para el otro. Viven de numerolatría, predicando la numerolatría, buscando la numerolatría. No, amado, así no es en el reino. En el reino no hay numerolatría. ¿Sabes por qué? Porque un pastor que tiene 50 personas a quien pastorea son 50 hombres de reino o mujeres de reino, elegidos, porque el Padre es el que tiene el número de los elegidos. Juan los dio, millones de lenguas, tribus y naciones. Entonces los números son de Dios. Entonces hay una competencia de números. ¿Quién es la más grande? ¿Quién es la más lujosa? ¿Quién tiene la mejor orquesta? ¿Quién tiene los mejores tecnología? Eso es pura vanidad eclesiástica. Dios lo que quiere es unidad en Cristo que revela un reino de reyes unidos en un mismo espíritu y unanimidad. Entonces la unidad del espíritu es la única capaz de reunir a todos los pastores, a todos los líderes y apóstoles y profetas y creyentes en una ciudad, en un mismo reino, sin división alguna. Pastor que me escucha, mi amado, conservo, porque yo también lo soy. ¿Estás dispuesto a la unidad? ¿Estás dispuesto a renunciar a tu reinito, a tu enramada? Hagamos 3 enramadas. ¿Estás dispuesto a unirte en un mismo reino sin división en la misma ciudad? Los 3 niveles de la unidad son nombre, palabra y gloria. Nombre, palabra y gloria. Pero el eje que mueve los rayos de la bicicleta, el eje que mueve la unidad del espíritu, ¿qué es? Es del hebreo Rúa, el Espíritu Santo. Tú tienes Espíritu Santo, yo tengo Espíritu Santo. No podemos predicar 2 espíritus, el tuyo y el mío. Tenemos que predicar el mismo eje, predicar el mismo Espíritu Santo, porque la palabra rúa significa aliento, fuerza, vitalidad,
potencia y energía. Tenemos un espíritu potente, capaz en nosotros de movernos a ser solícitos en guardar la unidad en el eje, la unidad en el espíritu. La pregunta es cómo funciona. ¿Cómo funciona una rueda de bicicleta? Bueno, funciona por el pedal que tus piernas le dan energía a la bicicleta debido a la ley del movimiento que la pedalea. Cuando haces el movimiento, el eje amarra en su centro y le da fuerza a los radios del círculo de la bicicleta para que se mueva y todo la bicicleta comienza a desplazarse y a fluir libremente. Oído y atención. El problema de los líderes, y tenemos que ser muy claros, el problema de los líderes y ministros en una misma ciudad con sus iglesias, donde todos dicen que están en Cristo, ¿cuál es? El problema no es la ciudad. El problema no es la gente, son ellos. Son ellos los que le ponen trabas a la unidad. Es que con ese no, es que ese es un sectario, es que ese predica esto, es que ese no me lo aguanto, es que ese ni lo puedo ver en un shopping o en la calle. Por favor, amados pastores, es tiempo de liberar la hipocresía escriba y farisea. No es la gente, no es la ciudad, son ellos que no hacen la respuesta de Juan 17 por no ser solícitos en guardar, escoltar, salvaguardar la unidad del espíritu, el mismo eje. Dios me ha movido a predicar la unidad del espíritu. Estoy dispuesto a ser uno contigo. A mí no me importa tu concilio, a mí no me importa tu denominación, a mí no me importa tu ministerio, a mí no me importa tu éxito, a mí me importa tu corazón. Tú y yo somos uno en el mismo uno que es Cristo. Cristo es el eje de la rueda y nosotros los radios conectados a Él. La unidad no se obra. Yo he oído gente que dice, Señor, trae unidad a la ciudad. Oh, cuando estemos en el cielo, por fin podemos ver la unidad. No, no te tienes que morir ni ir al cielo para la unidad. Comiénzala desde ya. Comienza a ser uno, empezando con tu familia. Hay familias, ¿sí? Que unos son creyentes de los testigos de Jehová, otros son creyentes de los adventistas, otros son creyentes de la presbiteriana, otros son creyentes del carismático, otros son creyentes y todos viven peleando, desgarrándose y mutilando el cuerpo de Cristo por nombres, por títulos que no son bíblicos. Ninguno de esos títulos son bíblicos. Por eso es que en el primer siglo, cuando se predicaba la palabra, sí, los publicanos y las rameras venían al reino, no venían a una iglesia, venían al reino. Por eso es que nosotros sí podemos, por visión de reino, por principio de reino, hacer un solo reino en una sola ciudad donde todos cabemos. Usted sí cabe en el reino. Puede que no quepa en una denominación. Y usted se pasa de una a la otra. Todo el año va a 3. Y sigue buscando y buscando y rebuscando. Pare de contar. Pare de sufrir. No siga buscando más congregación. Métase al reino. Tenga visión de reino. Y sobre todo conviértase en ser esa respuesta maravillosa de Cristo a la oración de Juan 17. Padre, yo oro para que todos ellos sean uno como nosotros desde antes de la fundación del mundo somos uno. El Hijo y el Padre nos enseñaron unidad para que al estar en el Hijo y al estar en el Padre, que es estar en el Dios, que es todo y en todo, usted y yo siempre seamos uno. Esto ya no es un lindo sermón, no es una linda y magistral enseñanza. Tenemos que llevarla a la práctica. ¿Estás listo? Yo estoy listo contigo. ¿Estás listo conmigo? Seamos uno en el mismo uno. Con ustedes, su pastor y amigo
Rey Estrada. Bendiciones de plenitud y de unidad.